La Unión Europea impulsa una red ferroviaria de alta velocidad que unirá Madrid y París en tiempo récord. A primeros meses de noviembre, la Comisión Europea presentó un ambicioso plan de acción ferroviario de alta velocidad con el objetivo de crear una red europea más rápida y mejor conectada. Desde Bruselas se emitió una serie de recomendaciones a los gobiernos para agilizar el desarrollo de las conexiones por ferrocarril de alta velocidad entre todas las capitales de la Unión Europea, que debería estar activa como muy tarde en 2024. Así se pretende que el trayecto entre Lisboa y París, con paso por Madrid, se pueda realizar en apenas 9 horas, mientras que la conexión entre la capital española y la francesa en 6. Para cumplir con el proyecto en Bruselas, creen que será necesario fijar plazos vinculantes como máximo en 2027 y eliminar de esta manera los cuellos de botella transfronterizos e identificar las opciones de alta velocidad, incluidas las superiores a 200 km por hora, cuando sean económicamente viables. Madrid y Lisboa, una novedad próxima. Apóstoles Trisquicostas, comisario de Transportes, aseguró que la conexión Madrid-Lisboa será una realidad en los próximos años en referencia al acuerdo alcanzado entre los gobiernos de ambos países bajo la supervisión de Bruselas para que se pueda viajar entre las dos capitales de la península ibérica en un máximo de 5 horas en 2030 y poder hacerlo en 3 en 2034. La conexión Madrid-Lisboa será una realidad entre los próximos años, según dijo el comisario de Transportes, el conservador griego Apóstoles Trisquicostas, en referencia al acuerdo alcanzado la pasada semana entre los gobiernos portugués y español bajo el paraguas de Bruselas para que se pueda viajar entre las dos capitales de la península ibérica en un máximo de 5 horas en 2030 y que la alta velocidad permita ya en 2034 hacerlo en 3 horas. Sin embargo, se advierte de que para que se cumplan los objetivos de este proyecto y otros relacionados con la alta velocidad en la Unión Europea es necesario que salga adelante la propuesta del próximo presupuesto continental, tal y como fue diseñado por el Ejecutivo Comunitario. Proyectos e inversiones para la conexión España-Francia. También se habló de los esfuerzos de su área por desbloquear los cuellos de botella en la frontera entre España y Francia, una zona que visitará pronto junto con los ministros de transportes de ambos países. La conexión por alta velocidad entre España y Francia por el corredor Atlántico ya está prevista en la red prioritaria de la Unión Europea, que fija como plazo máximo para cumplir este proyecto el 2030. Pero la decisión en 2023 del gobierno francés de Macron de aplazar inversiones en las conexiones transfronterizas para dar prioridad a las interiores apunta que habrá un retraso al menos hasta 2042. Se indicó que el plan presentado este miércoles incide en la conexión de las capitales como base de las interconexiones, pero comenta que Bruselas no se ha olvidado de otras grandes ciudades que serán incluidas más adelante, entre ellas Barcelona. El coste total de esta red de alta velocidad, de acuerdo a los datos que maneja el gobierno europeo, la finalización de la red de alta velocidad de la TEN-T prevista para 2040 costará cerca de 345.000 millones de euros, mientras que una red más ambiciosa que tenga funciones a velocidades muy altas, por encima de los 250 km hora, podría costar 546.000 millones de euros de aquí a 2050. El tren será definitivamente el transporte preferido sobre el avión. Se añade que sea una realidad en 2030 y que se espera el próximo año presentar una propuesta para que los europeos puedan reservar y adquirir con un solo clic en su teléfono ordenador un único billete transfronterizo y multimodal que les permita cruzar la Unión Europea con diferentes compañías, por supuesto. Vamos ahora, las pymes tendrán que pagar más impuestos por ciertas aportaciones de sus socios, según una nueva sentencia. Vamos a explicar esto. Según una nueva sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central obliga a las empresas a pagar más impuestos por las aportaciones que hagan sus socios en algunos supuestos, tributaria como un ingreso más de la actividad. Las empresas pagarán más impuestos si sus socios realizan aportaciones superiores a su porcentaje de participación. Una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, TEAC, del pasado 17 de julio de 2025 aclara que los excesos en las aportaciones de los socios respecto a su participación efectiva en la empresa tendrán la consideración de ingresos para la sociedad, y esto en la práctica obligaría a muchas empresas a tributar más el impuesto de sociedades, ya que aumentarán la base imponible en la declaración. Los excesos sobre la participación de cada socio aumentan la carga fiscal, convirtiendo estas aportaciones en un ingreso más de la sociedad. Las empresas deben diferenciar entre aportaciones para evitar sanciones de Hacienda. Hacienda puede sancionar a la sociedad por no incluir los excesos como ingresos. Las empresas deben diferenciar estas aportaciones para evitar sanciones de Hacienda. La sentencia TEAC aclara la naturaleza de las aportaciones realizadas por socios, ya que tienen implicaciones contables y fiscales diferentes si se trata de una ampliación de capital o no. Si las aportaciones son proporcionales al porcentaje de participación en el capital social de los socios, se contabiliza
contabilizan como incrementos de fondos propios y en este caso no tributarán como un ingreso más de la empresa. Si las aportaciones suponen excesos con respecto a la participación efectiva, pasan a ser considerados ingresos de la sociedad, aumentando la base imponible en el impuesto sobre sociedades SIS. En el caso de la resolución en cuestión, una empresa alegó frente a la inspección que sus aportaciones respondían a un acuerdo de ampliación de capital que se llevó a cabo de manera auditada y que esta proporcionalidad de las aportaciones no se encuentra recogida de manera expresa en la ley del impuesto de sociedades. Además, el pacto entre partes parasocial suscrito por los socios fue considerado por el TEA como un acuerdo privado que no constituye prueba frente a terceros, como la agencia tributaria, para brindar operaciones de este tipo. En este caso, se trataba de una aportación de capital y no de una ampliación que tiene un tratamiento fiscal distinto. Ciertamente, aunque ni la normativa del impuesto de sociedades ni la ley de sociedades de capital recogen directamente este tratamiento de los excesos en las aportaciones, si se recogen en el Plan General Contable. En concreto, lo incluye en la cuenta 118, donde se enmarcan las aportaciones que suponen un exceso frente a la participación efectiva que se tiene en el negocio y que deben tratarse como ingresos de la empresa. Si una empresa, los socios participan al 50% cada uno y deciden aportar 50.000 euros para realizar inversiones, si cada socio aporta 25.000 euros, no hay ningún problema. Esto no tributaría para la sociedad. La cosa cambia si se trata de una aportación no proporcional. Por ejemplo, si uno de ellos no puede realizar la aportación y el otro aporta los 50.000, el exceso de 25.000 euros que está abonando este socio pasaría a ser considerado un ingreso de la sociedad. Esos 25.000 euros de más se tributarían al tipo correspondiente en el impuesto de sociedades. Asimismo, las aportaciones de proporcionales estarían incrementando el valor de las participaciones de los socios sin una inversión equivalente, lo que supondría una liberalidad conforme al artículo 618 del Código Civil. El TEAC mantiene así el criterio de la Dirección General de Tributos de GT y del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ICAC, que en marzo de 2019 publicó una resolución donde se hace mención a esta diferenciación en las aportaciones. Hacienda puede sancionar a la sociedad por no incluir los excesos como ingresos. Además, como se añade, si este ingreso no se reflejó incluyó en su ejercicio correspondiente, puede haber sanciones por parte de la agencia tributaria que serán por haber dejado de pagar impuestos. Este tipo de infracciones se encuentran tipificadas en el artículo 191 de la Ley General Tributaria del GT por dejar de ingresar dentro de plazo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autorización del tributo. La base de la sanción será la cuantía deudada a Hacienda, por ejemplo, 10.000 euros, incrementada en un porcentaje del 50% al 150% de esta cantidad de 15.000 a 25.000 euros, según los factores que determinen si la infracción se considera leve, grave o muy grave. Por último, se recomienda, además de mantener la proporcionalidad en las aportaciones, documentar correctamente las operaciones y revisar la normativa contable y fiscal aplicable en este tipo de situaciones.